Es un gusto saludarles, estimados alumnos y alumnas. Este es el segundo video que estamos realizando, en donde vamos a continuar viendo lo que tiene que ver con la época moderna. Principalmente los elementos y características de la conquista de América. Estábamos viendo esta expansión europea que viene como parte también del Renacimiento, después del Renacimiento, ¿cierto? Viene esta expansión. ¿Hacia dónde? Principalmente hacia América. ¿Por qué? Porque fue un lugar que se descubrió por casualidad, podríamos decirlo. Eh, Recordemos que en esta época España y Portugal se estaban disputando el mundo. Eran las principales potencias mundiales, principalmente en lo que se refiere a navegación. Y para descubrir el mundo en ese momento era necesario navegar. Ellos prácticamente se repartieron en el mundo. Y principalmente en el Tratado de Tordesillas, en 1494, pues todo lo que correspondía al espacio de América quedó en manos de España, y lo que correspondía a África quedó en manos de Portugal. Y parte de América, lo que hoy se conoce como Brasil, también quedó en manos de Portugal. Por eso que los brasileños hablan portugués hoy en día. Para el resto de América, este personaje que está acá es el principal. Cristóbal Colón, genovés, italiano para la época, hizo su primer viaje buscando las Indias en 1492 y regresó en el último viaje en 1504. En todo este tiempo, como le había dicho en el video anterior, él nunca supo que descubrió un nuevo continente. Él había llegado a las Indias, él había creado una nueva ruta para llegar a las Indias, más rápida. Por lo tanto tenía un valor agregado a todo el comercio que se estaba desarrollando en Europa. Pero esto trajo consigo, porque años después sí se dieron cuenta que llegaron a un nuevo continente, ¿ya? Este nuevo mundo que empezaron a nombrar, y empezaron las capitulaciones. ¿Qué es una capitulación? Una capitulación es el permiso de un rey a un español en donde le permite ir al Nuevo Mundo. Y bajo ciertas reglas le permite que él pueda participar o crear una empresa, pero con beneficios para él y para el rey, para la corona española. Pero esta empresa no es como una empresa como la conocemos hoy día, donde se instala con un local o donde uno la asocia más a fábrica. Esta empresa tenía por fin enriquecerse. Y habían diferentes tipos de empresas. Una de ellas era la empresa de rescate. En donde, ¿qué es lo que era la empresa de rescate? En donde iban a negociar con estos aborígenes. Y le entregaban cualquier cosa que tuvieran a la mano a cambio de metales preciosos, a cambio de joyería, que para los aborígenes no tenía mayor valor, pero para los españoles sí tenía mucho valor el oro, la plata. Entonces la empresa de rescate se caracterizaba por hacer este trueque.
Otro tipo de empresa era la empresa de indios o cabalgadas. Recordemos que se supone que iban a llegar a la India. Entonces por eso a los aborígenes americanos le llamaban los indios. ¿De qué se trataba esta empresa? Esta empresa se trataba de capturar vivos a los indios para después venderlos o ponerlos a trabajar en los campos o principalmente en la minería. De eso se trataba la empresa de indios o cabalgadas. Y la más importante de todas, la empresa de conquista. ¿Cuál era el principal fin de esta empresa? Hacerse de las tierras para la corona española. O sea que si había aborígenes, no importaba, yo los derrotaba en batalla o los convencía de que sus tierras ahora iban a ser de la corona española, por lo tanto los españoles eran los que mandaban sobre esas tierras. Lo que terminó sucediendo en la mayor parte de América Latina, como la conocemos hoy en día. La empresa de conquista entonces tomó gran parte de América. ¿Para quién? Para la corona española. La corona española mandaba, permitía lo que se podía hacer y lo que no, desde España. Aunque ningún rey vino a América, ellos eran los que decidían finalmente qué era lo que sucedía acá. Entonces, en la empresa de conquista, nadie realizaba acciones sin la autorización de la corona. El financiamiento de las empresas era privado. Quienes venían en las huestes conquistadoras lo hacían por voluntad propia y costeando o endeudándose para conseguir sus pertrechos. ¿Qué significa esto? Que si tú venías en las huestes conquistadoras, que eran una especie de ejército no profesional, un voluntariado de ejército, lo tenías que hacer a tu cargo, a tu costo. No te pagaban por eso. Era tú, a través de préstamos o tu propio dinero, era el que te lo tenías que financiar. Personajes como Hernán Cortés, Francisco Pizarro o el más conocido Pedro de Valdivia, vinieron con su propio dinero a conquistar tierras para la corona española y enriquecerse y dejar fama de sí. Los premios del conquistador eran solar, chacra o terreno, encomienda y título honorífico de don o don adelantado. La chacra, solar o terreno eran eso. La división del lugar en que se llegaba a conquistar se hacía a través de un mapa como este. Y los solares o chacras eran las divisiones que quedaban para cada uno de los españoles y sus familias que estaban en el lugar, que vinieron en estas empresas. La plaza era el lugar más importante de todos estos. Entonces, el gobernador siempre iba a tener su casa frente a la plaza. La iglesia siempre iba a estar en otro de los costados de la plaza. Y las personas más importantes o más adineradas de aquella época que llegaban al lugar, tenían su lugar más cerca de la plaza. Mientras menos acaudalado o mientras menos importante eras o te consideraban, más lejos de la plaza estabas. La encomienda, ¿recuerdan la empresa de indios o cabalgadas? Bueno, los que eran capturados se le entregaban a los que venían a cargo de la empresa de conquista para que trabajaran la tierra, para que tuvieran empleados, para que tuvieran mano de obra barata, para que trabajaran sus haciendas o sus minas, para que extrajeran, como decía anteriormente, principalmente oro y plata. Pero ojo, esto no eran considerados esclavos, los esclavos estaban más abajo
que a los aborígenes por lo menos había un respeto hacia ellos. Para los esclavos, no. Y el don o adelantado eran los que después se empezaron a conocer como los conquistadores, así como le nombraba hace un rato a Francisco Pizarro, a Diego de Almagro, Hernán Cortés y Pedro de Valdivia, ¿ya? Que eran los que venían a cargo de estas empresas de conquista. Y los núcleos o los principales lugares de expansión de estas conquistas en América fueron Santo Domingo, Cuba, Panamá, México, Cusco, en Perú, y Santiago. Estas ciudades fueron los principales focos de la expansión española en América. Siempre recuerda resolver tus dudas. Si quedaste con alguna duda acá, me puedes enviar un WhatsApp o me llamas por teléfono o me escribes un correo. Cualquier duda que tengan la voy a ayudar a resolver lo más rápido posible. Ahora que ya viste el video, crea 3 preguntas y respóndelas en tu cuaderno. Tú tienes que crear las preguntas y tú mismo te las respondes. Luego le sacas una foto y me la envías a mi WhatsApp o correo. Si no tienes mi número o correo, tu profesora jefe te los puede enviar. En caso, y esto es importante, en caso de no poder enviarme un registro de tu actividad, realízala de todas maneras, hazla igual. Y lo revisaremos después cuando podamos vernos en clase. Nos vemos, que estén muy bien.